y les agradecemos su presencia. Ya, listo. Sí se me escucha, ¿verdad? Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrés Vargas, como ya me han presentado. Hoy día les voy a estar presentando la introducción a la matriz de servicios ecosistémicos y uso de software. Y vamos a hacer vamos a ver un caso de estudio que es en el estado de Schleswig-Holstein, que es un estado en Alemania, ¿sí? Bueno, como ya los muchachos han mencionado, yo he sido miembro de la CAM, también he sido presidente de la misma agrupación en el año 2010. De ahí, bueno, terminando mis estudios, tuve 3 años de experiencia en el sector privado, en el tema de consultoría. Luego tuve 2 años de experiencia en instituciones del Estado, ya sea el UEFA y el SENACE. Bueno, de ahí migré acá a Alemania para hacer mis estudios de maestría y bueno, acá me encuentran dando esta charla sobre servicios ecosistémicos que fue el tema de mi tesis de maestría, ¿sí? Entonces vamos comenzando. Vamos a definir el contenido de esta presentación, que vamos a abordar la definición de los servicios ecosistémicos. Vamos a ver un poco de qué se trata este concepto de la matriz de los servicios ecosistémicos. Vamos a ver también lo que son los software de análisis, haciendo una mención especial a lo que es QGIS, Invest, ambos son software libres, y vamos a tratar el caso de un cálculo de secuestro de carbono por medio de Invest para el caso del estado de Schleswig-Holstein, como antes mencioné. Y el último punto a abordar va a ser la situación de los servicios ecosistémicos en el Perú y las oportunidades de investigación, ¿sí? Ahora, yendo al tema de la definición de los servicios ecosistémicos, tenemos que este término tiene bastantes acepciones dentro de la literatura científica. Entonces, para no estar abordando justamente el grueso número de estas definiciones que existen, justamente me he concentrado en más o menos unas 4 definiciones que acá las estoy presentando, ¿no? Por ejemplo, Harrington y otros en el 2010 mencionan que los servicios ecosistémicos son los beneficios que los humanos obtienen de los ecosistemas. Luego tenemos a Maes y otros, y con Müller y Burkhardt, en los cuales ellos mencionan que los servicios ecosistémicos son contribuciones de los ecosistemas al bienestar humano. Luego tenemos la definición de Economics and Ecosystem Biodiversity, que es una iniciativa internacional, que mencionan que los servicios ecosistémicos son considerados como cosas útiles que los ecosistemas hacen por las personas. Y luego tenemos la definición de Fisher y otros, que mencionan que los servicios ecosistémicos son la combinación de componentes ecológicos o procesos orientados al beneficio humano. Si bien es cierto que todas estas definiciones, o sea, cada una tiene su peculiaridad en la forma como lo redactan, cómo lo escriben, en la intención, podemos ver que tienen elementos en común. Y ahí justamente he resaltado en negrita los elementos en común que en general se encuentran en la mayoría de definiciones cuando se habla de servicios ecosistémicos, que son beneficios, los seres humanos y los ecosistemas. Y eso es justamente lo que se aborda, ¿no? Ante un grueso número, un abanico grande de términos que tenemos, de definiciones, esos términos en común nos permiten tener, en cierta medida, una definición a grosso modo de lo que es servicios ecosistémicos, que involucra, como ya les mencioné, 3 elementos principales: beneficios, ecosistemas y humanos. Entonces, si lo definimos así a grosso modo, podemos decir que los servicios ecosistémicos son los beneficios que brindan los ecosistemas para el bienestar de los humanos, básicamente así. Y la importancia justamente de este término de los servicios ecosistémicos dentro de los estudios científicos es porque este término está altamente relacionado con el bienestar de los humanos. Y al ser relacionado con el bienestar de los humanos, tiene influencia en los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Eh, si, si, como ya hemos dicho, todos estos servicios eh, configuran en cierta manera el bienestar de los humanos, esto tiene que pasar justamente por la gestión del mismo humano en cierta forma, para que estos servicios sean utilizados de manera sostenible o puedan
recuperarse cuando hay casos de pérdida, o en tal manera ecualizarse para que puedan tener un balance adecuado dentro de un área de estudio o de un sistema de paisajes. Sin embargo, este concepto no es muy, por así decirlo, no es tan novedoso. Ya se habían estudiado ya desde los 90. Pero sin embargo, hay ciertos hitos en el momento cuando se estudian estos servicios ecosistémicos. Y por ejemplo, tenemos en el 2005 el Millennium Ecosystem Assessment, que justamente fue una síntesis del estado de todos los ecosistemas en la Tierra, que fue liderado por una cantidad significativa de científicos. Y obviamente acá también se presentaron directrices para para el futuro toma de decisiones con respecto a cómo deben ser manejados. También tenemos en el 2010 The Economics of Ecosystems and Biodiversity, el TED. Justamente también fue otra iniciativa internacional, con lo cual se buscaba resaltar los beneficios de la biodiversidad dentro del beneficio humano, cómo la biodiversidad aportaba en ese sentido eh, bienestar al ser humano, y por ahí también se incluía en la definición de los servicios ecosistémicos. Y por último también tenemos en el año 2012, tenemos el Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, el IPBES, que justamente también es una iniciativa internacional, una plataforma que se encarga de evaluar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, pero que también han estado teniendo bastante trabajo en el tema de la agenda política de los servicios ecosistémicos en los países. Esta plataforma ha sido la que ha impulsado justamente que las políticas nacionales incluyan a los servicios ecosistémicos al momento de la evaluación, de la concepción o de la cuantificación. Siguiendo, la pregunta que uno se podría comenzar a tener es, bueno, hablamos de los servicios ecosistémicos, ya lo hemos definido un poco, pero ¿cuántos son? ¿Cómo se clasifican? Y es acá donde viene a tallar el proyecto CISES, que es el Common International Classification of Ecosystem Services, que justamente ayuda a la medición, contabilidad y evaluación de servicios ecosistémicos desde el año 2013. Y este CISES cuenta con una matriz, bueno, un listado que está en Excel, que uno tranquilamente lo puede descargar, cuya versión más reciente es la del 2018, la versión 5.1, y en las cuales se resaltan tres principales secciones, que son justamente los servicios ecosistémicos de provisión, de regulación y los servicios ecosistémicos culturales. ¿Sí? Acá justamente estoy poniendo el link del CISES por si alguien más está interesado en saber y descargar este listado. Ahí se puede obtener en Excel para que le puedan dar una leída. Ojo que esta información está en inglés, así que se requiere que tengan un poco de conocimiento de inglés para que lo puedan comprender un poco mejor, ¿no? Más o menos así luce el listado cuando uno lo descarga, y el conteo arroja 67 servicios ecosistémicos, teniendo en cuenta esta lista. Y bueno, tenemos las jerarquías también, que son jerarquías de sección, división, grupo y clase. Entonces, a ver, ojalá que se vea, así se ve el mouse ya. Acá justamente en el lado izquierdo de la pantalla pueden ver la sección. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los servicios de provisión. Vamos a tomar la primera fila como manera de ejemplo. Entonces acá justamente en la división tenemos biomasa, en el grupo tenemos las plantas que son cultivadas, las plantas terrestres cultivadas para nutrición, energía o materiales, y en la clase tenemos acá las plantas terrestres con el propósito justamente netamente de nutrición, ¿no? Y tienen un código acá, que es el 1.1.1.1, 4 veces 1. Y acá justamente está el tipo de clase que menciona que son los cultivos por cantidad, tipo, etcétera, ¿no? Y acá dan algunos ejemplos, ¿no? Como cereales, frutas, etcétera. Y tenemos acá el equivalente a lo que era el listado anterior. Como mencioné, este es el 5.1 y la versión anterior es la 4.3. Y acá también tienen la versión del 4.3 justamente para hacer un equivalente, ¿no? Hay algunos estudios que se han basado en la 4.3, y bueno, siempre es bueno hacer esta salvedad cuando se presenta
una clasificación más actualizada, ¿no? Y así, como le digo, tienen 67 servicios ecosistémicos que cada uno tiene su clasificación, su código y un poco más o menos explicando qué significa. Ahora vamos a pasar a la matriz de los servicios ecosistémicos. La matriz de los servicios ecosistémicos, como en su nombre se puede indicar, es una matriz. Es una matriz de doble entrada que fue concebido por Benjamin Burkhardt y otros, que es un profesor justamente de Alemania, de la Universidad de Hannover, en el cual justamente el eje X se detallan los servicios ecosistémicos a evaluar y en el eje Y se detallan el tipo de uso de suelo que se quiere evaluar, ¿sí? Y en la intersección justamente entre esos ambos ejes se le asigna un valor según la escala de significancia. Y estos valores, lo bueno de esta matriz es que estos valores no necesariamente son de un solo tipo, pueden ser de distintos tipos, pueden ser valores empíricos, que son producto de modelamientos o trabajos de campo, pueden ser valores estadísticos tomados justamente de información oficial, ya sea del Estado o, bueno, o de otros entes quizás internacionales, en base a indicadores también, no necesariamente información comprendida dentro de la estadística oficial, sino en cierta manera otro tipo de información que pueda dar ciertas claves de cómo podría ser esa estadística, o también puede ser por estimación de expertos. Más o menos esto es lo que vendría a ser una matriz de servicios ecosistémicos. Y como pueden ver acá justamente en el lado izquierdo de la pantalla superior, acá tenemos un mapa de uso de suelo, ¿no? Un mapa de uso de suelo o de cobertura, como pueden ver acá, cada uno con su clasificación. Y esto es lo que se expresa justamente en el eje Y. Entonces, tenemos el tipo de suelo 1, 2, 3, 4, 5, cada uno con su distinto tipo de color a manera de leyenda, ¿no? Y tenemos los servicios ecosistémicos que queremos evaluar. Y para cada servicio ecosistémico tenemos un valor que se le asigna por tipo de uso, ¿no? Supongamos, vamos a hacer un ejemplo así a grosso modo, supongamos que acá el 5, por ejemplo, el tipo de cobertura número 5 es tierras de cultivo. Y el servicio ecosistémico número 1 vendría a ser, por así decirlo, eh, cultivos, ¿no? Alimento. Justamente las tierras de cultivo son paisajes que están diseñados para producir alimento. Por lo tanto, su significancia va a ser alta. Pero si, por ejemplo, agarramos otro servicio ecosistémico, por así decirlo, recreación, quizás para algunas personas los campos de cultivos les pueden significar de cierta clase de recreación, pasear por ahí, caminar, les puede significar cierto grado de inspiración para, no sé, para tomar fotos, para eh, redactar una historia, lo que fuese, como para otras personas no. Y es ahí justamente donde se le asigna otro valor, ¿no? Que ese valor podría ser un 3 por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos que cada servicio ecosistémico para cada tipo de uso de suelo va a tener valores distintos, ¿no? Y eso es lo que se expresa acá justamente en el lado derecho. Cada servicio ecosistémico justamente tiene una distinta configuración dependiendo al tipo de uso de suelo que se tiene en el lado izquierdo, ¿sí? Y acá, lo que había mencionado antes, el otro elemento del servicio de la matriz es la escala que se maneja, ¿no? Donde en este caso 0 vendría a ser una escala donde no hay relevancia y 5 donde hay una alta relevancia, ¿no? Ahora, esta escala no necesariamente tiene que ser así. A veces se le puede modificar, puede ser también del 1 al 10, puede ser del 0 al 100, dependiendo justamente del evaluador cómo lo tenga pensado. Y bueno, como antes mencionaba, estos números que están acá pueden ser de distintas fuentes, como pueden ser basados en modelos empíricos o en trabajos de campo, resultado de modelamiento también, en indicadores biofísicos o en la estimación de expertos, ¿sí? Continuando, bueno, esa es la fuente para los que tengan interés de dónde se puede encontrar esta información. Luego, algo importante que se tiene que tener en cuenta al momento de los valores que se asignan en las intersecciones es que estos pueden seguir tres tipos de enfoques. Y el primer enfoque que se sigue es el enfoque del potencial, que se refiere a la capacidad máxima
que puede otorgar un servicio ecosistémico en esa área en evaluación. Luego tenemos el flujo, que es el uso real del servicio ecosistémico en evaluación en un tiempo determinado. Y luego tenemos la demanda, que es el uso y o consumo del servicio ecosistémico en evaluación sin considerar el lugar donde se obtuvo, ¿sí? Entonces, para ejemplificar, vamos a hacer uso justamente de esta gráfica. Esta gráfica refiere a un paisaje en Europa, más que nada orientado al tema de lo que vendría a ser producción de alimentos, en este caso un campo de cultivo. Y como pueden ver acá, justamente esta franja medio verde claro es el momento en el cual se realizó la medición, el momento en el cual se hizo la evaluación, ¿sí? Ahora, para un campo de cultivo, justamente vamos a tener en cuenta el provisión de alimento y el tipo de uso de suelo va a ser las tierras de cultivo. Para un campo de cultivo, eh, al momento que se planta, el potencial es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque cuando la planta está creciendo, la planta todavía no sirve como alimento. Pero mientras va creciendo, mientras su desarrollo va creciendo, justamente este potencial va aumentando, porque cada vez que se va desarrollando la planta significa que va a ser, está más próxima a ser consumida, a ser más próxima al uso que se le tiene que dar, ¿sí o no? Entonces se puede dar cuenta que el potencial va aumentando conforme va pasando el tiempo para el caso de las tierras de cultivo. Y una vez que llega el momento de la cosecha, cuando ya la planta está madura y está lista para consumirse, lo que hace, simplemente se retira la planta, se consume. Y es ahí donde viene el flujo, que viene a ser ese consumo que les había mencionado en un tiempo determinado. En este caso es corto, ¿por qué? Porque al momento de que uno cosecha, la cosecha no dura más de que 1 o 2 semanas, y eso. Entonces, a la diferencia del el crecimiento que demora la planta, que puede durar varios meses, ¿no? Entonces, por eso es que es corta en esta parte. Y nuevamente baja, porque ya no hay más plantas en el lugar una vez que se cosecha, hasta llega prácticamente a cero, y luego se reinicia el ciclo nuevamente con el sembrado, el crecimiento, y así una y otra vez, ¿no? Eso vendría a ser en el caso de, como les mencioné, para el servicio ecosistémico de alimento, para el tipo de uso de suela de tierras de cultivo, ¿no? Ahora, habíamos hablado justamente del potencial, que viene a ser esta parte de acá, el flujo y la demanda. Ahora, ¿por qué nos están representando la demanda acá? Porque como es un tipo de tierras de cultivo, es el uso del suelo que le estamos dando, generalmente eh, el alimento que se produce en esa tierra de cultivo no se consume ahí, se consume en otro lado, que vendría a ser justamente los centros urbanos, donde hay mayor cantidad de población o de densidad de personas, ¿sí? Es por eso que la demanda no se está incluyendo dentro de este gráfico, ¿sí? Y eso es más o menos para que tengan en cuenta la fuente. Y siguiendo, vamos a ver más o menos cómo luce una matriz de servicios ecosistémicos cuando se está haciendo la evaluación. Como habíamos mencionado, existen 3 tipos de secciones de servicios ecosistémicos. Tenemos los servicios de provisión que están acá, tenemos los servicios de regulación que están acá, y tenemos los servicios culturales, ¿no? Estos 3 principales grupos. Pero acá hay un cuarto elemento más, que está justamente al comienzo, que se llama la integridad ecológica o la integridad del ecosistema, que vendría a ser justamente la parte de los procesos de preservación y soporte del ecosistema para su propia organización y continuidad, ¿no? Son estos elementos con los cuales su interacción permite que el ecosistema siga continuando, perdure en el tiempo. Y estos elementos son como que la piedra angular en la cual se generan los demás servicios ecosistémicos, como todos los que se mencionan acá. Pues acá se puede ver justamente una serie de elementos, como por ejemplo la heterogeneidad abiótica, la biodiversidad, el flujo abiótico también. Tenemos la eficiencia metabólica, la captura de la exergía, que está medida en radiación más que nada, reducción de pérdida de nutrientes, y tenemos la capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, por así decirlo, ¿no? Tomamos acá la captura de exergía, que venía a ser la radiación. Esto generalmente se refiere a cuando un ecosistema captura la energía del sol, la radiación, para producir biomasa. Entonces, por ejemplo, este elemento de exergía estaría directamente relacionado con la producción de madera o sea, este servicio ecosistémico, producción de madera,
en un tipo de cobertura de bosque, ¿no? Dado que los bosques son los que capturan los árboles capturan toda esa radiación para producir madera, entonces este, este elemento de la integridad ecológica estaría relacionado con este servicio ecosistémico, ¿no? Pero igual, o sea, eso es para hacerlo un poco más entendible. En realidad, la interacción entre todo eso es un poco más complejo, ¿sí? Pero más o menos o sea, para dar a entender que la integridad ecológica vendría a ser justamente la parte principal o la parte de soporte que vendría de las cuales los demás servicios ecosistémicos se generarían. Y es así también como lo consideran en ciertas publicaciones científicas. A la integridad ecológica también le llaman servicios de soporte, ¿sí? ¿Y por qué se incluye esto? Justamente para ampliar un poco la concepción meramente antropogénica que se tiene de los servicios ecosistémicos, ¿no? Dado que ya hemos hablado que es los beneficios que el ser humano obtiene de los ecosistemas, también es justo y necesario agregar también una parte netamente abordado al ecosistema en sí. Y en este caso estaría relacionado con la integridad ecológica, ¿sí? Y bueno, acá pueden ver justamente los valores que se están dando, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá que los bosques son unos ecosistemas que ayudan bastante a la integridad ecológica, tienen un puntaje bastante alto acá. Para otros servicios como la madera también, por ejemplo, y también para los servicios de regulación también tienen valores bastante altos, también para los culturales, para recreación también tiene altos. Tomamos otro tipo de ecosistemas, tenemos por ejemplo las áreas de cultivo no irrigables, que bueno, en integridad ecológica están en un término medio, tienen un potencial bastante alto en lo que viene a ser cultivos para ganado, para forraje, pero en otros, como que no, madera no se puede encontrar en un campo de cultivo difícilmente, y así sucesivamente, así se le va dando justamente este tipo de evaluaciones, ¿no? Y bueno, para seguir continuando, este vendría a ser lo que una matriz bajo el enfoque del potencial. Luego tenemos la misma matriz bajo el enfoque de flujo. Y luego tenemos la matriz bajo el enfoque de la demanda, ¿no? Que es lo que le había mencionado, esas tres aproximaciones. Ahora, volviendo justamente, estamos en un paisaje europeo, en verano, justo a puertas de la cosecha. El potencial, por ejemplo, si tomamos de las tierras de cultivo, que va a ser nuestro ejemplo, es alto, pero el flujo antes de la cosecha es cero. ¿Por qué cero? Porque como lo habíamos mencionado, aún no se ha cosechado, aún no ha habido justamente ese uso del servicio ecosistémico que vendría a ser comida, ¿sí? Por lo tanto, es cero. Ahora, si notan acá algo bien interesante, justamente en cuanto al tema de la demanda, pueden ver acá que en la parte superior se presentan valores bastante altos, ¿sí? ¿Y eso a qué corresponde? Eso corresponde justamente a que los tres primeros tipos de cobertura vienen a ser las coberturas que están relacionadas con las ciudades, ¿sí? Entonces, generalmente, y eso es un concepto bastante interesante, es una observación bastante interesante, los servicios ecosistémicos se producen en cierto lugar, pero suelen ser consumidos en otro lugar. Y ese lugar generalmente suelen ser las ciudades, como pueden ver acá. Entonces ahí se puede ver más o menos cómo estos enfoques son necesarios para efectivamente poder evaluar dónde se produce y dónde se consume, quién es el productor, quién es el consumidor, que en cierta manera también está referenciado en los mecanismos de redistribución de servicios ecosistémicos que ya están en la ley peruana. Pero bueno, eso es más o menos para que lo tengan en consideración y vamos a seguir conversando más sobre ese tema, ¿sí? Las aplicaciones de la matriz de los servicios ecosistémicos. Tenemos justamente para lo que viene a ser el mismo mapeo de los servicios ecosistémicos y su significancia, tenemos para desarrollar planes de manejo ambiental y planificación de uso de suelos también. Tenemos justamente una aplicación bastante interesante que es la evaluación por medio de expertos, en este caso mediante la aproximación Delphi, o también con los stakeholders relevantes. Y la matriz también sirve como herramienta para diseño de políticas, programas y planes.
Y por último, se puede utilizar esta matriz para analizar posibles escenarios futuros y modelamiento. Esta matriz, como les mencionaba, es bastante versátil, ¿no? Puede incluir bastante tipo de información y también se le puede tener distinto tipo de aproximaciones, distintos tipos de enfoques, ¿sí? Y bueno, eh, listo, ahora vamos a pasar justamente a la segunda parte. Vamos a tocar el tercer punto, que son los softwares para análisis. Em, Justamente al momento de que nosotros hacemos análisis de servicios ecosistémicos y hacemos uso de software, hay dos aspectos importantes que se tienen que tener en consideración. Uno es el mapeo y otro es el cálculo. Entonces, para el mapeo tenemos dos software en particulares, vamos a hacer mención a estos, que son los que creo que ya la mayoría de gente conocen, que es el QGIS y el ArcGIS. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Uno es de código libre, o sea, en otras palabras gratuito, y otro es de código cerrado, se tiene que comprar una licencia. ¿Sí? Y bueno, para los que no conozcan, estos son justamente los logos de los software. El de la izquierda es el QGIS y el de la derecha es el ArcGIS. Y bueno, en este caso, bueno, yo soy particularmente más fanático de usar el QGIS y es el software que he utilizado para hacer la medición del caso de estudio que les voy a presentar. Y luego tenemos para el cálculo una serie de softwares que ya ha sido mencionado en la literatura. Por ejemplo, si revisan el estudio de Backstadt y otros en el 2013, ahí se hace mención a los siguientes software que les estoy presentando. Viene a ser Invest, viene Aries, Mimes y Solves, que viene a ser un proyecto que está desarrollando el Departamento Geológico el Servicio Geológico de Estados Unidos, que viene a ser la USGS, algo así. Bueno, pero para este caso yo he utilizado Inves, que es un software que ahorita les voy a explicar, les voy a dar más detalles a continuación, ¿sí? Entonces, comenzando con el QGIS, para los que más o menos no tienen conocimiento de qué es esto, también es llamado como Quantum GIS. Es un software libre de sistemas de información geográfica, SIG, y que está escrito en lenguaje C++ y Python. La versión más reciente que se tiene es la Bucaresti, que es la 3.12. Sin embargo, la versión más estable está cerca de la 3.4 o 3.6. O sea, se pueden hacer uso de la 3.12, pero la 3.4.6, 3.4, 3.6 es un poco más estable, por así decirlo, ¿no? Y lo interesante justamente de este software es que tiene una variedad de plugins que se le pueden meter, que son de código libre. Y estos plugins son herramientas básicamente con los cuales uno puede hacer distintos tipos de cálculos, modelamientos, proyecciones, etcétera, ¿sí? Ahora, si tomando un poco justamente la relevancia de este software en servicios ecosistémicos, básicamente el principal uso que se le da es en la elaboración de mapas temáticos, ¿no? Con la información SIG que se obtiene, que viene, en este caso pueden ser o shapefiles o pueden ser rasters. Sin embargo, yo he utilizado este software, además para los mapas temáticos que he elaborado, también lo he utilizado para el modelamiento de cambio de uso de suelos, y para eso he utilizado un plugin que se llama Mollusk, ¿sí? Que bueno, ya lo voy a explicar un poco más a detalle también más adelante. Y bueno, acá está el link, les estoy dejando para los que estén interesados en descargar este software, que es, como les mencioné, gratuito, lo pueden descargar en sus computadoras. Y luego tenemos Invest, que este software ha sido desarrollado justamente por el proyecto Natural Capital, NatCap, que tiene, bueno, es una serie de instituciones que han convergido para evaluar los servicios ecosistémicos, creando ese software libre, y una de estas instituciones es la Universidad de Stanford. Comprende todo un conjunto de herramientas para cuantificar, mapear y valorar los servicios ecosistémicos. Este software está inscrito en el lenguaje Python. La versión más reciente es la 3.8.4, ¿sí? Que justamente esta versión ahora ya incluye un manual en español. Antes solamente era en inglés, pero ahora ya viene con un manual en español. Pero el software en sí, la interfaz está en inglés. Y bueno, los usos que se le dan para los servicios ecosistémicos, o bueno, cálculo y mapeo de servicios ecosistémicos, pero con la salvedad que este software hace más uso de la información tipo raster para el modelamiento de escenarios con respecto a los servicios ecosistémicos, cómo se pueden desarrollar en el futuro, y en algunos casos se pueden hacer inclusive también valorizaciones económicas. Y bueno, también dejo el link para los que estén interesados y los que quieran saber un poco más de ese software, ahí está. ¿Sí? Continuando,
Les mencioné este caso de estudio, que es el mapeo de servicios ecosistémicos en el Schleswig-Holstein, eh, bajo escenarios de cambio climático y desarrollo agrario, que ahorita yo le voy a dar más detalles a continuación. El estado de Schleswig-Holstein es un estado que está justamente en la parte norte de Alemania, es el estado que colinda con Dinamarca, se encuentra en lo que se llama la península de Jutlandia, tiene aproximadamente una población de 2.8 millones de habitantes. Las actividades económicas principales que se dan en este estado son la agricultura, la construcción naval y el transporte marítimo. Y dentro de la agricultura tenemos como cultivo mayoritario al trigo de invierno, ¿sí? Ahora, les mencioné justamente el tema de los escenarios, ¿no? Que tiene generalmente dos ejes principales, que es desarrollo agrario y cambio climático. Para el caso de desarrollo agrario, justamente lo que se utilizó fue una propuesta de posible política a implementar, que en este caso se le llamaba performance de secuestro de carbono. Y en cuanto al cambio climático, se está analizando el cambio climático con respecto a las trayectorias ya establecidas por el IPCC, que son bueno, son cuatro trayectorias, pero yo he utilizado las más extremas, que vienen a ser la 8.5 y la 2.6. ¿Qué significa? La 8.5 justamente es la trayectoria en la cual se considera que los gases de efecto invernadero van a seguir siendo emitidos, ¿sí? Como acá se puede ver, los gases de efecto siguen siendo emitidos y la 2.6 viene a ser la trayectoria en la cual sí se logra una reducción significativa de los gases de efecto invernadero y se combina justamente con el uso de energías renovables, ¿no? Que en este caso, para el caso de Alemania, se está trazando en un 80%, que es, que es la meta. Entonces, teniendo justamente estas dos variables, lo que se ha hecho justamente es entrecruzarlas para generar escenarios distintos, ¿no? Que en este caso vendría a ser el primer escenario, el escenario A, que es BAO, que es justamente una terminología en el inglés que se utiliza para el business as usual, o sea que las cosas van a continuar como siguen en su trayecto. Luego tenemos en el escenario B, que ahí es donde se aplica la performance de secuestro de carbono, PSC. Luego tenemos el escenario C, en el cual solamente se está abordando el cambio climático netamente. Y luego tenemos en el escenario D, donde se abordan ambas problemáticas, ¿no? El desarrollo agrario y el cambio climático, ¿sí? Y ahí justamente pueden ver los detalles de cada una, ¿no? En un caso, por ejemplo, las tendencias siguen tal cual es acá, la agricultura orgánica se mantiene en 6.5, pero para el caso del desarrollo del performance de secuestro de carbono, se amplía la agricultura orgánica en ese estado al 20%. Hay una política del PSC que es justamente una política que se basa más que nada en aumentar el contenido orgánico en el suelo, o el COS. em, o sea, aumentar el cost significa aumentar el contenido de carbono orgánico en el suelo. Y tenemos justamente la expansión de bosques también, hasta un 15% del área total, que incluye también en estos casos agroforestería. Entonces, con esas variables se van haciendo los escenarios y más adelante esos escenarios se traducen en mapas, que ya lo vamos a ver justamente con el modelamiento de Mollusc, que como les mencioné con anterioridad es un plugin de este software QGIS. Y básicamente lo que hace este plugin utiliza dos tipos de cobertura del mismo área de estudio en distintos años. Yo estoy utilizando justamente el que SH significa Schleswig-Holstein, que es el estado donde hice la evaluación, para el año 1990 y para el año 2018, como se puede ver. Entonces, este software utiliza algoritmos justamente de patrones de cambio y hace proyecciones dependiendo a un número de iteraciones. Y bueno, y para este caso se proyectó para el año 2050, que es el año donde se tienen las trayectorias de cambio climático establecidos por la IPCC. Y bueno, acá tenemos justamente la proyección para los escenarios A y C, que comparten el mismo tipo de uso de suelo, o sea, en cuanto a distribución, y para el escenario B y D en el año 2050, ¿sí? Ahora, más o menos para que tengan en cuenta qué significan esos colores, los puntos medio rosas vendrían a ser las áreas urbanas,
Los puntos que son, o sea, o el área que está en color amarillo, en este color amarillo, así medio mate, vendría a ser las áreas de cultivo. Las pasturas están de este color que viene a ser como un color entre un verde medio amarilloso, que son, podría verse acá reflejado. Tenemos los bosques que están en color verde, en un verde un poco más claro. Y bueno, y los cursos de agua que están por lo generalmente en colores así medio azules, o sí, azul celeste, por así llamarlo, ¿no? Y acá se tiene justamente la evaluación en el año 1990, como en el año 2018. Si pueden ver acá, justamente todo lo que eran pasturas ha decrecido justamente en el lado eh, este del estado, como se puede ver. Y sin embargo, las proyecciones indican que quizás las pasturas en ciertos casos puedan recuperarse, en otros no. Y acá también se ve el tema de cómo van cambiando también. Y para este caso, justamente, como acá se está aplicando una política en estos dos escenarios, una política de expansión de bosques, acá los bosques se ven un poco más, se ve con mayor cobertura en estos casos, ¿no? Por ejemplo, si tomamos acá esta zona, acá se ve un poco más verdosa que esta zona de acá, ¿no? Y bueno, básicamente utilizando estas proyecciones es con lo cual uno puede hacer las evaluaciones, pero para eso primeramente utilizamos la matriz de servicios ecosistémicos para hacer una evaluación de cómo sería, en este caso, teniendo en cuenta eh, el, us- el- la, eh, el feedback que dieron los expertos en este caso para el modelamiento. Entonces, esta matriz, como pueden ver, es una matriz resumida, no es una matriz extensa. La matriz extensa comprende muchos más servicios ecosistémicos, pero yo le he reducido justamente para efectos de poder hacer el mapeo un poco más sencillo, por así decirlo, ¿no? Y acá yo he incluido justamente, ¿dónde está? Ya, acá justamente he incluido la parte de la integridad del ecosistema. Tenemos acá los servicios de provisión, los servicios de regulación, los servicios culturales, y yo bueno, he sacado justamente, lo he evaluado de manera independiente a ese servicio ecosistémico que es de regulación, que es el Climate Regulation, que es regulación del clima global, porque eso estaba justamente ligado a lo que viene a ser secuestro de carbono, ¿no? Este vendría a ser un tipo de análisis que yo utilicé para medir ese ecosistema, y el análisis que yo hice con Inves ha sido como una metodología paralela, ¿no? Para poder evaluar, para poder hacer contrastes. ¿Sí? Y acá he hecho también una reclasificación de todo el tipo de uso de suelos que se pueden encontrar en el área del Schleswig-Holstein. Y obviamente acá están los valores, ¿no? Que fueron asignados por expertos para el escenario A, para el escenario B, para el escenario C y para el escenario D. ¿Sí? Y bueno, eso se traduce en mapas, como les acabo de mencionar, ¿no? Y ese es el mapa que estoy presentando, viene a ser para lo que viene a ser la regulación, el potencial de la regulación del clima global, en este caso, ese servicio ecosistémico. eh, Justamente fue evaluado, y ahí es donde se presentan los resultados, ¿no? Donde en este caso justamente las áreas más verdes vendrían a ser los que correspondían más a bosques quizás también, y uno que otro las partes de las pasturas. Esa es para el escenario A. Para el escenario B, ahí tenemos una ligera variación. Para el escenario C, también otra ligera variación. Y para el escenario D, que es lo que sería un poco más verde, ¿no? En este caso, que tendría mayor significancia. Ese es en el caso justamente de la valoración que hicieron los expertos. Ahora, vamos justamente con el tema del INVEST, que es la otra forma de evaluación que se hizo de manera paralela. Y la herramienta que se utilizó para evaluar ha sido el Carbon Storage and Sequestration, que es una de las tantas herramientas que posee INVEST. Entonces, más o menos cómo funciona. Entonces, hay elementos de entrada eh, que se tienen que alimentar el software, y luego tenemos elementos de salida, ¿no? Entonces, dentro de la entrada tenemos los mapas de uso de suelo actual, que en este caso yo utilicé la información dada por el proyecto Copernicus, que
tiene como nombre el Coral Land Cover, que es un proyecto de observación de la Tierra a nivel europeo. Luego tenemos el mapa de uso de suelos futuro, que es la predicción que hice con Molus, como vimos con anterioridad. Y luego tenemos los pools carbonos, que eso se obtiene de la literatura académica y que fue adaptada justamente para los escenarios que quisimos evaluar. Y más o menos, ¿qué significa esos pools de carbono? Son justamente unos pools que contienen cuatro secciones principalmente. Above ground, below ground, soil carbon y dead matter, que en este caso vendría a ser, una traducción así rápida, vendría a ser por encima del suelo, por debajo del suelo, eh, el carbón que se encuentra dentro del suelo y la materia orgánica, ¿no? Entonces, el above ground generalmente está relacionado con lo que es la biomasa vegetal, el below ground vendría a ser la biomasa en el suelo, el soil carbon es el carbono que está fijado en el suelo, y el dead matter viene a ser la materia orgánica en descomposición, para así ponerlo así a grandes rasgos. Y más o menos esta es la interfaz que se tiene del software Invest. Em, Acá se puede ver justamente dónde se tiene que poner el uso actual del suelo, el raster que se tiene que rutear en este caso. Luego tenemos los carbon pools, como mencionamos, que en este caso tienen que ser en formatos separados por comas. El formato CSV no puede ser en formato Excel. Y luego tenemos el uso futuro del suelo, ¿no? Que es la predicción que hicimos con Mollusk. Y generalmente uno cuando hace la corrida, uno tiene que prestar bastante atención al primer espacio porque es ahí donde se guarda toda la información, ¿no? Y dentro de esa información, el software va a arrojar una serie de mapas temáticos, de rasters, y para el caso justamente de que se quiera evaluar cuánto carbono se ha secuestrado, cuánto carbono se está liberando en un periodo de tiempo, se tiene que hacer bastante, o sea, bastante incisión a este tipo de, de dominación que se ve acá, ¿no? Delta Curve Food, que viene a ser justamente la proyección futura de cuánto se va a capturar o cuánto se va a liberar, ¿no? Y como pueden ver, está en formato TIFF, que viene a ser un formato que se utiliza en los archivos raster y que luego puede ser visualizado en un software cualquier software que permita justamente hacer lectura de la información geográfica, que en este caso también puede ser QGIS, también puede leer este formato TIFF. Y bueno, ¿qué se obtuvo? Justamente, esto es lo que se obtuvo en cuanto al tema del modelamiento para el escenario A. Tenemos como el carbono, en cierta manera, se ha roto por clases, se ha expresado todo esto por clases, y generalmente la unidad con la cual entrega el Invest viene a ser en megagramos por unidad de píxel. En este caso, mi píxel ha sido considerablemente una hectárea. Entonces, la información que yo tengo acá se contabiliza en megagramos, que viene a ser toneladas de carbono por hectárea. Entonces, acá se ve justamente las áreas que están liberando carbono, en este caso, cuánto carbono por hectárea, y acá las áreas que están capturando carbono. Y luego tenemos acá para el escenario B. Luego también tenemos para el escenario C y para el escenario D. Y así más o menos uno puede obtener justamente valores en este caso. Lo interesante también es que con el QGIS uno puede obtener estadísticas justamente de estos valores raster. Como los valores raster, o sea, cada píxel tiene un valor en sí y ese valor puede ser contabilizado y procesado estadísticamente, ¿no? Y acá justamente te pueden obtener los mínimos valores, que vendría a ser los píxeles donde hay mayor liberación de carbono. Tenemos el máximo valor también, que vendría a ser los píxeles donde hay mayor captura de carbono, la sumatoria total de todo esto, cuánto carbono se está capturando en toda el área de estudio, el valor medio y la desviación estándar, ¿no? Obviamente, acá en el valor, en el mínimo valor, que en este caso negativo, ahí uno tendría que prestar atención qué píxel era inicialmente y qué píxel era después, ¿no? Para saber qué tipo de cambio de cobertura es la que realmente está afectando eh, el contenido de carbono, ya sea liberándolo, ¿no? O en este caso, si prestamos atención al mayor valor,
podemos ver qué tipo de cambio de cobertura está haciendo el efecto contrapuesto, ¿no? Está capturando carbono y así sucesivamente se puede hacer una serie de análisis interesantes con este software, ¿sí? Ahora, haciendo una recopilación justamente de todo este tema del software que se ha utilizado para los análisis, tanto QGIS como INVEST, podemos decir que eh, la cuantificación de servicios ecosistémicos se puede también dar por medio de indicadores. Eh, Se puede utilizar justamente estos softwares como herramientas durante el proceso de toma de decisiones también. También se puede explorar futuras intervenciones y también cómo van a ser los posibles escenarios con respecto a un servicio ecosistémico en particular, ¿no? Podemos también utilizarlo como un preámbulo para el desarrollo de las políticas, programas y planes. Y también podemos utilizarlo como una forma para consolidar el conocimiento de expertos los stakeholders relevantes para el servicio ecosistémico que se quiere evaluar, ¿sí? Hasta ahí, todo con respecto a softwares de uso de servicios ecosistémicos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, el último punto, que vendría a ser la situación en el Perú de los servicios ecosistémicos y las oportunidades de investigación. Eh, Justamente acá hay un cuadro que lo tomé de ese cielo cuando yo entré a la página y puse los keywords servicios ecosistémicos. Para los que no sepan qué es ese cielo justamente es una biblioteca eh, informática que compila todas las revistas científicas indexadas dentro del caso de Latinoamérica. Y ahí se puede ver justamente cuántos estudios hay por país, cuántos estudios están indexados en ese país. Y como pueden ver, en el Perú justamente está justamente con 5 estudios por lo general, a comparación de otros países como Colombia, México, Argentina. Ojo, eso no quiere decir que esos son todos los estudios de servicios ecosistémicos que se han hecho. No, de hecho que hay muchos más. Pero esto es una métrica para tener una idea de cómo estamos posicionados en investigación de servicios ecosistémicos dentro del continente latinoamericano. Y obviamente nuestra posición está todavía como que en término medio, ¿no? Otros países, como acabo de mencionar, Colombia, México y Argentina están tomando la delantera. Ahora, yo voy a hacer mención justamente a una ecóloga de la UNAM que se llama Marilyn Valdivia, que ella hizo una tesis de maestría de mapeos de servicios ecosistémicos culturales en Apurímac en el año 2017. Esta tesis la pueden encontrar en el repositorio de la agraria de la UNAM, en la maestría de ecoturismo, si no me equivoco. Y ella hace mención justamente en sus recomendaciones que se debe incentivar la investigación de servicios ecosistémicos en el Perú, al ser este un país megadiverso y multicultural, lo cual obviamente tiene bastante sentido, ¿no? Luego tenemos justamente un paper desarrollado por Carlos Llerena, que es un profesor también de la agraria, de forestales, y Sara Yales, si no me equivoco, en el 2014, donde se menciona dentro de las conclusiones que el Perú, por su condición de país megadiverso, requiere mayor investigación sobre sus servicios ecosistémicos y los indicadores físicos, biológicos y otros que son fundamentales para imputarles valores. Y ahí se está hablando justamente de un término bastante importante, valor, cuantificar. O sea, tenemos esa necesidad de que para hacer un análisis eh, un poco más detallado de los servicios ecosistémicos, tenemos que ya ir comenzando a entrar en el campo de la cuantificación, ¿sí? Y asimismo se habla que entre los servicios ecosistémicos menos estudiados estaban los de regulación hídrica, los procesos de erosión, sedimentación, cuya importancia económica aún no ha sido cabalmente determinada, ¿sí? Continuando, tenemos justamente al jefe de gestión ambiental de servicios ecosistémicos de Sedapal, Mirbel Epiquien, quien justamente en el diario El Peruano tuvo una nota de prensa donde hablaba justamente de los servicios ecosistémicos y él mencionaba, ¿no?, que se debe visibilizar en las estadísticas oficiales el rol fundamental de los servicios ecosistémicos en la economía, un tema que es también bastante importante, ¿no? Cómo estos servicios ecosistémicos están siendo reflejados en las estadísticas.
Luego tenemos a la World Wide Foundation, la WWF, que en el 2017 realizó una evaluación de servicios ecosistémicos en la cuenca del río Marañón, haciendo uso del software que les acabo de mencionar, INVEST, para provisión de agua y secuestro de carbono. Y nuevamente, dentro de las recomendaciones finales, ¿no? Se tiene que generar conocimiento de esta temática, o sea, el generar conocimiento en esta temática es bastante urgente. Y que se ha mencionado también que los primeros pasos ya se han dado, pero debemos continuar con el proceso en sí también. Y luego tenemos al GGGI y el CERFOR, que en el 2015 realizaron un estudio de investigación de servicios ecosistémicos forestales. Ahí se hicieron uso del INVES en la captura de carbono para retención de nutrientes, retención de sedimentos en las zonas de Cumbasa, que están en el departamento de San Martín, y en Sierra del Divisor, en Ucayali, bajo diferentes escenarios también. Y bueno, nuevamente, la cuantificación de servicios ecosistémicos es el primer paso para desarrollar mecanismo por pago de servicios ecosistémicos. Era una justamente de las conclusiones que ellos tenían también. Entonces, como se dan dando cuenta, es, si bien es cierto, ya hay ciertos estudios que se están desarrollando en el territorio nacional sobre los servicios ecosistémicos, estos convergen en que se tienen que seguir investigando más. O sea, aún no es suficiente, aún nos falta por investigar más y tenemos que cuantificar, tenemos que medir más, tenemos que hacer que esto sea más, un poco más extenso, por así decirlo, ¿no? Que en cierta forma todo el Perú pueda ser mapeado de alguna u otra manera. Ahora, si vamos con el tema justamente de la normativa peruana, tenemos la ley número 30215, que es la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, el MRCE, publicado en el 24 de junio del 2014, y ahí se mencionan justamente las definiciones, esquemas de retribución, financiamiento y el rol de las entidades públicas. Luego tenemos el reglamento de esta ley que fue aprobado por Decreto Supremo 009-2016 MINAM el 20 de julio del 2016, y ahí se da una lista ya de servicios ecosistémicos que se van a considerar para un MRCE, ¿no? Un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Y ahí se contea aproximadamente 13 servicios ecosistémicos. Ya habíamos mencionado antes en diapositivas anteriores que las ICES, que es quien tiene el conteo hasta ahorita, por así decirlo, oficializado, tiene 67 contabilizados, y acá se están mencionando por el momento solamente 13. Y luego tenemos un artículo bastante interesante, que es el número 15, que ahí se hace mención que el MINAM promueve la investigación con respecto a servicios ecosistémicos, que también refleja un poco al artículo 4 de la misma norma en el inciso J. Y por último, tenemos justamente la resolución del Consejo Directivo publicada en el 2019, la resolución número 039 de la SUNAS, que es una directiva de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos implementados para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Ahí ya se puede ver un esfuerzo de ya comenzar a desarrollar términos de referencia, qué tipo de cómo van a ser los mecanismos de retribución. Hay un esfuerzo para detallar más un poco cómo va a ser todo este proceso al momento de la retribución, lo cual es bastante interesante también. Sin embargo, todavía, en mi opinión, siguen existiendo brechas en la investigación. Y bueno, una de las principales brechas que yo identifico es que aún no se ha realizado un barrido completo en el territorio peruano, aún no se ha medido eh, cómo está la situación de los servicios ecosistémicos en todo el país, aún solamente se tienen ciertas zonas de estudio, pero no se ha mapeado de manera general todo el territorio nacional. También podemos ver que hay distintos tipos de metodologías de evaluación, que en cierta forma eso no está mal, o sea, no está mal que haya distintos tipos de tecnologías, de metodologías. De cierta manera, cuando uno evalúa con un tipo de metodología y otro tipo, y lo quiere contrastar con otro que ha evaluado con otro tipo de metodología, eso va a ser un poco complicado, porque justamente las metodologías quizás no sean similares y no pueda ser pertinente una constatación, ¿no? Y al momento de hacer un contraste, perdón, al momento de hacer un contraste uno puede identificar ciertos aspectos que se pueden considerar más adelante. Luego tenemos el tema de la cuantificación, como habíamos mencionado, aún todavía en la cuantificación estamos
en una fase incipiente, por así decirlo, ¿no? Entonces falta desarrollar todavía mapas temáticos, falta proyectarnos en escenarios, cómo va a ser el futuro, hacer uso de los softwares que ya están ya disponibles, ¿no? Como en el caso de Inves, Aries, Mimes, etcétera, ¿no? Pese a que hay algunos esfuerzos o algunos casos que se han hecho ya, como he mencionado, de Inves, aún falta investigar más con respecto a ese tema. Y otra brecha que se está identificando es la existencia de un espacio que reúna toda la información sobre servicios ecosistémicos en el Perú, ¿no? Cuando el momento que yo estaba haciendo justamente esta presentación, traté de investigar cómo era el estado de los servicios ecosistémicos en el Perú, y una de los retos que pude encontrar es que tuve que coger información de distintas formas, de distintas partes, no de un portal único, estandarizado, que reúna toda esa información, ¿no? Con lo cual también se da esa oportunidad de que realmente exista un espacio donde toda la información con respecto a servicios ecosistémicos pueda confluir ahí de tal manera que pueda ser útil para posibles investigaciones o desarrollo de planes, políticas, programas, etcétera, ¿sí? Y es acá justamente ya, como para terminar, lo que justamente una iniciativa personal que yo tengo, que les quiero comentar, que es, por así decirlo, un proyecto que yo le consideraría más que proyecto, un megaproyecto, que vendría a ser un mapeo nacional de servicios ecosistémicos dentro del Perú. Justamente teniendo en cuenta las brechas que he mencionado, la idea que estoy concibiendo en este momento justamente es desarrollar este mapeo teniendo en consideración las aproximaciones que he mencionado antes, ¿no? En cuanto a potencial, flujo, demanda, y hacerlo esto a nivel departamental, ¿sí? Entonces, con esto, justamente yo quiero hacer un llamado a los investigadores que están escuchando, por si les interesa el tema y lo quieren desarrollar, más que nada para desarrollar tesis, desarrollar artículos científicos y consolidar grupos de investigación. Al hacer esto, nosotros podemos tener información suficiente, información real, con la cual podamos exigirle justamente o en cierta manera plantearle a las instituciones nuevas partidas presupuestales, ¿no? Ya tanto sea para la investigación como para la conservación o para el manejo de los servicios ecosistémicos en general. Y también con esto puede servir justamente como posibilidad de propuestas dentro de las políticas, programas y planes a futuro. Más o menos esta es la idea que yo tengo y que les estoy compartiendo justamente a manera de llamado por si alguien quiere sumarse a la iniciativa también. Bueno, preguntas. A ver, voy a leer las preguntas que se han escrito, a ver si es que están acá. A ver. Ya, dice acá hay una pregunta. Dice, tengo una consulta respecto a la matriz de Boothart para la evaluación de servicios ecosistémicos en una isla. ¿Qué tipo de evaluación sería más adecuada? ¿De potencial, flujo o de demanda? Bueno, para comenzar, esta matriz de servicios ecosistémicos aún no se ha llevado al plano de de la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Porque generalmente en la evaluación de impacto ambiental se utiliza la matriz de Lopol, ¿no? Y en este caso, como no se ha hecho todavía el esfuerzo, o sea, no podría contestar a qué tipo de matriz se podría utilizar. Pero a grosso modo yo te podría decir que cada matriz tiene su importancia, porque la matriz del potencial implica justamente qué tanto te puede brindar ese ecosistema o esa cobertura con respecto a cierto servicio ecosistémico. El flujo te vendría a decir lo que realmente te está brindando en tiempo real. Y la demanda vendría a ser el consumo que se da, pero que no necesariamente está ligado a la producción de esa zona o de ese tipo de cobertura, ¿no? Entonces, yo creo que cada matriz tiene su importancia al momento de la evaluación. Como te digo, no ha habido, hasta ahorita no tengo conocimiento de que la matriz se haya incluido dentro de una evaluación de impacto ambiental. Sería bastante interesante, sí, sí, porque de verdad pienso que daría un poco de contrapeso, ¿no? A la matriz de Oló, porque generalmente esa matriz ya se está orientada justamente para que el proyecto pueda seguir adelante, y yo pienso que esa matriz todavía, la de Leopold,
no considera ciertos aspectos ecológicos, ¿no? Que se tienen que considerar al momento de realizar una evaluación pertinente, ¿sí? Bueno, Jocelyn, espero que esto haya respondido a tu pregunta. Voy a seguir pasando. Ahí se me una consulta. ¿Se incluyen las matrices de servicios ecosistémicos en instrumentos de gestión ambiental? Hasta el momento que yo sepa, no. No, como lo acabo de mencionar anteriormente, hasta el momento que yo sepa, no se ha incluido. Al menos en el caso peruano no tengo conocimiento. Y como mencioné antes, sería interesante, ¿no? Ver la forma de que eso también se pueda incluir a manera de contrapeso. Luego sigue la siguiente pregunta. ¿Se pueden utilizar las matrices de servicios ecosistémicos para detectar incendios forestales o zonas de tala ilegal o similares? Mm, La verdad, tendría que verse cómo justamente lo quieres orientar, ¿no? En este caso, los incendios forestales, zonas de tala ilegal o similares, generalmente esa información están brindados por estadísticas. Lo que se puede hacer más que nada quizás con la matriz es proyectar escenarios con respecto a esta información que se tiene y ver cómo esos escenarios, cómo la tala, cómo los incendios forestales pueden afectar el potencial de ciertos servicios ecosistémicos. En el caso, por ejemplo, si es que hay no sé, un bosque se ve deforestado, obviamente va a repercutir en el, ¿cómo se llama? En la captura de carbono, que eso también está relacionado directamente con la regulación global del clima. Entonces, de esa manera se le puede orientar, pero para detectar en sí lo veo un poco complicado en ese sentido. Sí, podrías tú determinar, o sea, la consecuencia de los incendios forestales en ciertos servicios ecosistémicos con la matriz. Eso sí se podría hacer, pero para detectar en sí mismo el incendio, yo lo vería un poco complicado. Em, Ahora, me dicen, ¿qué criterio deberían cumplir los expertos para tu análisis? Ya, no lo mencioné. Generalmente el criterio que se está utilizando hasta el momento dentro de la literatura es conocimiento de expertos, ¿no? Y conocimiento de expertos generalmente suelen ser profesionales académicos, personas que hacen el manejo ambiental en la zona, personas que viven en la zona, etcétera, etcétera. Todo este tipo de personas que han tenido en cierta manera un contacto directo con el servicio ecosistémico que se quiere evaluar y también están familiarizados con la zona de estudio, en el área de estudio que se quiere evaluar, serían como que los candidatos más eh, importantes al momento de hacer esta evaluación de expertos, que es lo que menciona y es lo que se ve en la literatura hasta el momento. ¿Sí? Ahora, luego dicen, la siguiente pregunta. Si para distintos escenarios coincide que el suelo termina inevitablemente afectado de alguna manera, ¿qué solución, en caso se realiza para prevenir la contaminación? Uy, esa es una pregunta un poco complicada. Bueno, generalmente los escenarios siempre nunca se va a lo más catastrófico, siempre se va a lo más catastrófico y a lo menos catastrófico, por así decirlo. Los escenarios generalmente siempre tienen, cuando se hace esta evaluación por medio de escenarios, siempre están en términos opuestos, ¿no? Entonces, eh, es muy poco probable que al momento de que se haga una evaluación por escenarios, todos converjan a la misma situación de que se va a llegar a contaminar el suelo en este caso, ¿no? Generalmente no suele ser así. Y ahora, y en el hipotético caso de que fuese así, ahí ya tendrían que tomar otros factores a evaluar, ¿no? Ahí se tendría que ver cómo se tiene qué cosas se le tendría que poner más peso en ese caso, ¿no? Pero como te digo, en el tema de la evaluación, cuando se hace por escenarios, siempre se toman opuestos, ¿no? Siempre se toma el peor de los casos, el mejor de los casos, y quizás entre ambos en la escala de grises que puede haber de por medio, ¿no? Em, ¿Cómo se integran los tres valores de los enfoques en una sola matriz? ¿Cómo se integra el aspecto del cambio climático con el uso de suelo para poder hacer proyecciones? ¿Qué otros aspectos se podría considerar para los escenarios? A ver, esto de acá vamos a ir respondiendo por partes. ¿Cómo se integran los tres valores de enfoques en una sola matriz?
hasta el momento no he visto que los tres enfoques se hayan podido integrar en una sola matriz. Lo que sí se puede integrar son dos enfoques, ¿no? Por ejemplo, puedes integrar el enfoque de la demanda con el enfoque del flujo. Puedes ver si es que hay un superávit de presupuesto o un déficit, ¿no? Puedes ver si realmente el patrón de consumo está haciendo mucho más de lo que el servicio ecosistémico puede brindar o si es mucho menos, ¿no? Y si es mucho menos, quizás lo puedes potenciar un poco más. Y si es mucho más, obviamente tendrías que hacer un manejo del tipo de cobertura que tienes en ese lugar para que el servicio ecosistémico, para que la demanda, en cierta manera, para que el flujo no sobrepase el potencial, por así decirlo, ¿no? Luego, ¿cómo se integra el aspecto del cambio climático con el uso de suelo para poder hacer proyecciones? Eso justamente más que el cambio climático con el uso del suelo, el cambio climático está más relacionado en las condiciones climáticas, ¿sí? Obviamente esas condiciones climáticas van a tener cierto efecto. Ahora, en el cambio de uso de suelo, el uso de suelo por lo general es algo que está relacionado directo con el cambio climático en el sentido que el cambio de uso de suelo sería uno de los principales factores o drivers que estarían condicionando el cambio climático. Sino cuando uno, por ejemplo, tiene un bosque y ese bosque lo tala para convertirlo a un campo de cultivo, ahí obviamente se está liberando CO2 y ese CO2 va a acumularse en la atmósfera y va a generar justamente todo este proceso de cambio climático más adelante, ¿no? Ahora, yo diría que más que nada que el uso del suelo estaría condicionando más el cambio climático, que el cambio climático esté condicionando más el uso del suelo, ¿no? Para tomar eso en cuenta. Y ahora, ¿qué otros aspectos se podría considerar para los escenarios? Puedes considerar también, por ejemplo, el desarrollo urbano, ¿no? Cómo se va a expandir la zona urbana de acá, no sé, a 50 años. Puedes ver también los patrones de consumo, que también cómo van a ser más adelante. Si más gente va a consumir agricultura orgánica o va a consumir más agricultura en extensión. O sea, se pueden hacer un montón se pueden considerar bastante tipos de aspectos. Lo ideal siempre, y lo que yo recomiendo, es que cuando uno hace un análisis de escenarios, tome en consideración dos para comenzar, ¿no? Y que los cruce como han visto justamente en una matriz XY, para que así uno pueda tener como quien dice el distinto tipo de combinaciones, ¿no? Ahora, continuemos. Ojalá que haya podido responder todas sus preguntas, a ver si han estado un poco retadoras. Luego tenemos la matriz, es una pregunta. ¿La matriz es un indicador para tomar decisiones por sí sola o es acompañada de otros valores? La matriz siempre viene acompañada de otros valores. La matriz es solamente como una herramienta con la cual tú puedes tener, como quien dice, un vislumbre hacia cómo podría ser el futuro si es que lo analizas como en escenarios, o más o menos cuál es el estado de un ecosistema en sí con respecto a la provisión de servicios ecosistémicos. Siempre tiene que haber estudios de modelamiento, siempre se tiene que coordinar con las partes interesadas, los stakeholders, siempre se tiene que tener en cuenta la opinión, en este caso, de los que toman las decisiones, en este caso los políticos, o no sé, agrupaciones, etcétera, etcétera. Siempre va combinado. La matriz por sí sola no puede usarse aislada para hacer toma de decisiones. Tiene que estar justamente contrastada con otra información también. A ver, vamos a seguir leyendo. Un rato voy a tomar agua. Am, ya, el marco de los IVAs. Esta matriz podría usarse como una especie de modelamiento de escenarios de servicios ecosistémicos que serán afectados por un emplazamiento de un proyecto y que eso sea herramienta para la evaluación de los impactos y posterior valorización económica. Sí, sí podría. O sea, personalmente sí podría. Ahora, como mencioné antes, no he visto que se esté haciendo esto. ah, Al menos en el Perú no he visto casos de que se haya integrado esta matriz de servicios ecosistémicos a la matriz de Leopold, que es la que generalmente se utiliza para la evaluación del impacto ambiental, y sería bueno integrarlo, ¿no? En cierta manera, ¿no?
para así poder hacer proyecciones a futuro, como es lo que se acaba de mencionar con anterioridad. Luego tengo una pregunta. ¿Considera que la huella de carbono puede ser utilizado como herramienta fundamental para evaluar el desempeño ambiental en el servicio ecosistémico? La verdad no entiendo muy bien esta pregunta. A ver, voy a tratar de leerla nuevamente. Carbono puede ser utilizado como una herramienta fundamental para la evaluación del desempeño ambiental en el servicio ecosistémico. Mm, no le encuentro, no podría responderte esta pregunta así a una primera instancia, porque, bueno, estás tratando, o sea, veo que estás tratando de involucrar la huella de carbono en este tema, que la huella de carbono es un cálculo que se hace para ver cuál es la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? De cierto, bueno, yo hasta donde tengo entendido, se aplica por lo generalmente a empresas, instituciones, etcétera. Eh, pero que eso esté ligado justamente a un servicio ecosistémico. Recordemos nuevamente, el servicio ecosistémico es algo que brinda la naturaleza en bienestar al ser humano, ¿no? Es como que un flujo que va de la naturaleza al ser humano. La huella de carbono se entiende más que nada como que el impacto, la medición del impacto que tiene el ser humano para la naturaleza. Entonces, como que van en dos sentidos opuestos, yo diría, ¿no? Eh, Como te digo, no puedo darle una respuesta a tu pregunta porque, bueno, en base al conocimiento que yo tengo, o sea, es como que tratar de evaluar dos flechas que van en sentido opuestos, ¿no? Pero, bueno, si pudieras darme quizás un poco más de detalles de lo que tienes en mente o algún ejemplo, quizás te podría responder mejor. Espero que eso haya sido suficiente, María Alejandra. Em, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Más preguntas? Creo que ya no, ha sido ¿No? todo. Ya. Creo que sí. María Alejandra fue la Sí, última, ¿sabes? sí, la María Alejandra fue la última pregunta. Y bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias de verdad por su atención. Ha sido bastante gratificante para mí haber colaborado justamente con este ciclo de ponencias que está dando la CAM, una agrupación en la cual yo le tengo bastante cariño. Yo he sido parte de la CAM el 80% de mi tiempo universitario, creo que desde el tercer ciclo hasta que terminé. Tengo bonitos recuerdos de la CAN y me da mucho gusto que la agrupación siga activa, que esté incursionando en nuevos proyectos, que estén incursionando en nuevas actividades como esta de reunir a los ex miembros, a los profesionales para que puedan compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido. Ahí les dejo mi información de contacto por si en algún momento quieren contactarme, hablar. Nuevamente, como les digo, hay bastante oportunidad para investigación. Si alguien se quiere sumar justamente a esta iniciativa que estoy teniendo en mente, bienvenidos. Y eso básicamente. Y bueno, acá tienen todas las referencias bibliográficas por si en algún momento alguien quiere entrar más en detalle con la información que se ha presentado en esta ponencia. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Muchas gracias por esta ponencia. Ya nos estaremos comunicando en otra presentación. Más bien, si nos puedes pasar tus diapositivas y lo compartimos con todos. Tenemos una carpeta Sí, en claro, Drive sí, claro. Sí, con sí, sí. muchachos. Por estar interesados, compartimos una carpeta en Drive que siempre lo publicamos. Está en la página de Facebook, en realidad. Ahí estamos compartiendo todas las diapositivas y algunas grabaciones de las charlas, así que no se preocupen por eso si es que no estuvieron todo el tiempo y para que puedan repasar las PPTs. Muchas gracias muchachos y de nuevo muchas gracias a ti Andrés. Gracias a ustedes, muchachos. Que tengan, bueno, para mí buenas noches, para ustedes buenas tardes. Nos estamos viendo. Un abrazo. Cuídense. Igualmente, gracias. Chao, chao.